Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Por favor, le pido que por favor me acompañen con sus Biblias a la primera epístola del apóstol San Pedro. En el capítulo 1, versículos 1 y 2, vamos a estudiar en nuestra escuela dominical estos dos versículos que corresponden a la salutación del apóstol Pedro para las iglesias a quienes él escribe, incluida también nuestra iglesia. Entonces, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y la palabra del Señor dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces ese va a ser el texto que nosotros vamos a estudiar con la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana, en nuestra escuela dominical. Y lo que yo quisiera hacer para, como una especie de metodología en este estudio, quisiera dividir en dos partes nuestro estudio de estos versículos de la carta del apóstol Pedro. En la primera parte yo quisiera que nosotros estudiemos qué cosa es lo que quiere decir las palabras elegidos según la presciencia de Dios. Es importante que nosotros también hagamos una mención de estas palabras, porque hay muchos quienes han interpretado el contenido o el mensaje, han interpretado como que Dios reacciona a una acción que hace el pecador y lo recompensa salvándolo. Generalmente se enseña de que Dios vio en la eternidad pasada, miró hacia el futuro, vio quién iba a creer, quién no iba a creer, y al que creía a él lo escogía para salvación. Entonces es más bien una reacción, ¿no? Dios reacciona a ver quién lo escoge a él y quién no lo escoge a él. Entonces el que lo escoge primero a él, entonces la acción que toma Dios es escogerlo después, ¿no? Entonces yo quisiera que veamos eso. Aquí en esta parte nosotros podemos notar, y seguramente lo hemos escuchado en diversas oportunidades, que la fe, se habla de la fe, ¿no? La fe como una obra, como una acción. Y en la segunda parte yo quisiera que veamos lo que la palabra de Dios nos habla de los consuelos que el Señor trae para los suyos. Habíamos hablado en la introducción de esta epístola de que el Espíritu Santo pues nos habla de consuelos para los creyentes que en ese momento estaban perseguidos, pero también es para los creyentes de todos los tiempos, inclusive nosotros, ¿no? Somos también quienes atravesamos como ellos, como peregrinos por este mundo, rumbo a nuestra morada final que está en los cielos. Entonces, en nuestros días tenemos, como yo les decía, dentro de la denominación evangélica, una gran parte recurre a este texto que hemos leído nosotros al inicio del versículo 2, que dice: elegidos según la presciencia de Dios y Padre, ¿no? La presciencia. Nosotros tenemos necesariamente que examinar qué cosa es lo que significa esto. Normalmente, hermanos, examinar estas palabras nos va a demorar a nosotros tal vez 3 domingos, pero yo quisiera hablar de una manera muy sucinta de esto, ¿no? Muy sucinta, muy resumida, pero creo que va a ser comprensible también, sin necesidad de entrar en las profundidades de la teología bíblica o la teología sistemática. ¿Cómo es que yo fui elegido? ¿Cómo es que fui elegido? Porque la Biblia habla de predestinación. Nos enseña que los creyentes hemos sido elegidos. Como hemos venido estudiando, la elección ocurrió antes de la fundación del mundo, antes que el tiempo existiera, antes que todo existiera, y lo hizo el Señor Dios, el Dios Trino, en las 3 personas. La Biblia nos enseña, y lo hemos revisado, que esto se llama el pactum salutis, o el pacto de salvación, que es el pacto entre las 3 personas de la Trinidad, que es el Padre escoge
Y esos escogidos son entregados a la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, para que Él redima a esos que les han sido dados por el Padre, y luego el Espíritu Santo aplica los beneficios salvíficos que Cristo ganó en la cruz para todos aquellos que le fueron dados por el Padre antes de la fundación del mundo, cuando todavía no existía el tiempo. Entonces, una gran parte de la iglesia evangélica ha considerado que este texto enseña de que el hombre escoge a Dios, primer acto, el hombre escoge a Dios, el segundo acto, Dios reacciona cuando el hombre lo escoge y lo escoge a él para salvarlo, ¿no? Yo en cierta oportunidad, y creo que les había comentado, cuando estaba teniendo una conversación que eran argumentos contrarios, con un pastor que también era profesor de un seminario teológico que queda en el norte de Perú. Él era de la posición que se conoce como arminiana, una posición que eleva al hombre, una posición que le da al hombre el mérito de su salvación, o sea, el hombre tiene que hacer algo para salvarse, ¿no? Entonces, cuando estaba hablando con él, yo quise abordar este tema, pero desde una perspectiva no bíblica, o bíblica, pero quería más bien no decirle versículos ni nada, sino una pregunta para ver cómo es que estaba su razonamiento de la Escritura, porque cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros vamos siendo informados qué cosa es lo que Dios nos está enseñando, y el Espíritu Santo nos ilumina la mente y nosotros leemos la Escritura y podemos entenderla. La Biblia corrige nuestros pensamientos. Entonces, la pregunta que yo le hice a este profesor de un seminario teológico fue la siguiente. Le dije: en la salvación del pecador, ¿quién es el que da el primer paso? ¿El pecador o Dios? ¿Y ustedes qué creen que él me respondió? Él no tenía otra alternativa, porque yo imagino que en su mente, cuando yo le hice esta pregunta, porque tal vez él esperaba que yo iba a abrir la Escritura, abre aquí este pasaje, la interpretación, el griego y por aquí todo eso, ¿no? Él no esperaba, él no contaba que yo le iba a hacer esa pregunta cuando íbamos a tratar el tema acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Y yo le dije a él: ¿quién es la persona que da el primer paso para salvar a un pecador? Y él no tuvo otra opción que decirme que Dios. Él me dijo: Dios es el que da el primer paso. Ok, entonces yo voy a seguir conversando contigo. Espérate, me decía. Es que el hombre tiene que hacer algo. Le dije: otra vez te voy a volver a preguntar. ¿Quién es el que da el primer paso en la salvación de un pecador? Me volvió a responder que Dios. Y cuando yo iba a argumentar más la respuesta que él me había dado, nuevamente me interrumpe y me dice: espérate, es que el hombre tiene que hacer algo. ¿Cómo? Sí, el hombre tiene que hacer algo. Y yo notaba, hermanos, un conflicto entre su mente y su corazón. Su corazón o su mente, vamos a comenzar por la mente, le decía: Dios es el que escoge. Es Dios. La Biblia dice que Él escoge por su soberana voluntad. Eso es lo que él pudo percibir de una lectura sencilla de la Biblia, sin ninguna interpretación, sin ningún manual de teología, absolutamente nada. Es Dios quien escoge. Pero su corazón estaba inclinado a cómo es que a él le habían enseñado quizás desde pequeño. Y era que el hombre era el Señor de su propia salvación. Y tenía un conflicto en su mente. Y yo le tuve que decir: ¿sabes? Dios no solamente da el primer paso para salvar al pecador, sino también da el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Él es el que da todos los pasos. Por eso es que la gloria es para Él. El hombre no colabora absolutamente ni con un granito de arena en su propia salvación. ¿Qué hago yo? Pues yo, ¿qué hago? Yo llevo mis pecados a la cruz. Si es que de alguna manera yo participo para que Cristo me salve, me redima, yo pongo mis pecados y Él pone su gracia. Él pone su amor, Él pone su poder. Él me convierte, Él me da un corazón nuevo. Él hace toda esa cirugía espiritual, podemos llamarle, para que yo pueda ser considerado luego hijo de Dios.
Y yo creo que ese es el debate, hermanos, siempre. Hay un grupo que, como nosotros, creemos que Dios es soberano en la salvación. Él se debe llevar toda la gloria y toda la honra por salvar a los pecadores. Y está el otro grupo que dice, no, el hombre es soberano. El hombre también pone su granito de arena. Al hombre hay que darle parte de la gloria. Y ese es y si yo les contara un poco más todavía, históricamente o teológicamente, la posición de ese pastor en la historia ha condenado al libre albedrío, porque es la posición de él. 8 veces en 8 concilios ha sido considerado el libre albedrío como herejía. Por eso tal vez uno de mis primeras enseñanzas fue precisamente una que lleva por título Las herejías de ayer, la sana doctrina de hoy. Las herejías de ayer, la sana doctrina de hoy. Si nosotros viviésemos 500 años, si tuviésemos todos nosotros acá 500 años, y alguien nos dice a nosotros que este versículo se interpreta así, nosotros estuviésemos llamando hereje a esa persona. Porque la gran mayoría de las iglesias pensaba distinto a cómo se piensa ahora. Hoy día hay un puñado de iglesias, pocas, de una denominación que puede llamarse la denominación reformada, que todavía tienen con ellos esas confesiones reformadas del siglo XVII. Entonces ellos pues dicen, no, el Señor vio primeramente quienes iban a creer en el Evangelio usando su libre albedrío para que luego sean escogidos para salvación. ¿Y de dónde es que sale esa idea o esa conclusión o esa interpretación? De este texto que hemos leído. El texto dice, elegidos según la presciencia de Dios. Según la presciencia de Dios. Y esta interpretación, hermanos, busca 2 cosas. 2 cosas busca. Primero, que Dios escoja sobre la base de algún mérito que el pecador realiza, para este caso su propia fe. Y el segundo objetivo es buscar defender a Dios, para que no sea visto como una persona que tiene actos antojadizos. Escoge a unos, pasa por alto a otros, es decir, hacerlo quedar como un caballero. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Dios es un caballero, Él no quebranta tu voluntad. Él espera, Él te deja que tú escojas. Él está a la puerta, está llamando, ábrele la puerta, porque si tú no le abres la puerta, Él no va a entrar a morar contigo. Y Él es un caballero, Él espera que tú lo abras. Quieren dejarlo como un caballero, pues donde Él recompensa con la salvación la fe del pecador. La fe que una persona muerta en delitos y pecados pone sobre la mesa. Aquí está mi fe, yo lo pongo sobre la mesa. Ahora tú pon sobre la mesa salvación para mí. Cuando yo lo digo de esta manera, ¿cómo lo escucha usted? ¿Lo escucha bien? Porque finalmente eso es lo que se cree en las mayorías de iglesias. Solo que yo lo digo de esta manera. No lo digo adornado, ni los llevo por acá y les hago abrir la Biblia por acá para hacerles creer algo. Yo simplemente es así, el pecador pone su fe en la mesa. Ok, ahora tú me tienes que dar a mí la salvación. Me toca que me salves. Ahí está mi fe. Suena mal, ¿no? Pero eso es lo que se enseña. Eso es lo que se enseña. Por eso es que a veces me ha tocado también ver cuando se hace el evangelismo, ¿no? Cuando se está compartiendo el evangelio con personas que necesitan la salvación, prácticamente falta nomás que los agarren del cuello y les digan, tienes que creer, pon tu fe, di que sí crees. Hasta que el hombre ya cansado de sacudirse, ya, sí creo, ya, ahora hace esta oración. ¿Y esto qué enseña? De que en la salvación del pecador colaboran 2 personas. Cristo poniendo su sangre y el pecador poniendo su fe. ¿Sabe cómo se llama eso en teología? Sinergismo. Es la fuerza de 2, sinergia. La fuerza de 2, la fuerza de Cristo y la fuerza del pecador trabajando juntos, codo a codo, mano a mano,
para que el pecador sea salvado. Esta interpretación es completamente opuesta a aquella que se conoce como ortodoxia o sana doctrina. No es así. Las confesiones antiguas no creían de esta manera, pero hoy día es lo más popular, ¿no? Esta manera de pensar, hermanos, establece una doctrina de la salvación donde Cristo hace posible la salvación de los pecadores y ahora depende de los pecadores dar el paso decisivo. ¿Qué enseña esto? Esto enseña de que cuando Cristo fue a la cruz, Él no sabía por quién iba a morir. Él fue a morir y bueno, yo muero y espero que algunos crean en mí. Sí. Es como que la cruz es un juego de dados. Vamos a tirar los dados a ver si salen 2, 6. Finalmente, pues, la salvación descansa en la voluntad de dos personas. En la voluntad del pecador y en la voluntad de Dios. Esta manera de pensar concluye en que la salvación es por obras. Esto es salvación por obras. Por eso es que ese teólogo que estaba conversando conmigo no se animaba a decirme de que el pecador iba a dar el primer paso para la salvación de su alma. Porque yo le iba a preguntar, inmediatamente le decía, así él es el que da. ¿Y cómo? ¿Qué hace él para dar el primer paso? Y él tenía que decirme, él pone su fe. Y yo inmediatamente le iba a decir, es imposible que un pecador ponga su fe porque la Biblia no enseña de esa manera. La Biblia enseña que la fe es un regalo de Dios en muchos pasajes. Porque finalmente para ellos la fe es una obra, algo que pone sobre la mesa y le dice, aquí está mi fe, como yo les repito, ahora dame la salvación. Aquí está, yo di el primer paso, ahora tú tienes que darme el segundo paso. Tú tienes que recompensarme a mí. Aquí está, yo hice esto. Quizás recordemos cuando hablamos de esta manera el siguiente pasaje de las Escrituras en Job 41:11, cuando dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Eso dice el Señor de la gloria. Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién le ha dado primero a Dios algo para que Él restituya, para que Él sea deudor de alguien? Nadie. Él no es deudor de nadie. Nadie le puede cobrar nada al Señor. Y Pablo también recoge este mismo principio en Romanos 11, versículos 35 y 36, cuando dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y mire cómo es que él argumenta. En el siguiente versículo lo argumenta de una manera maravillosa. Él dice en el versículo 36, porque de Dios, del Señor, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así dice la Escritura. Entonces esa teoría no es una teoría bíblica. Porque esa teoría pues precisamente dice, bueno, acá yo puse esto, ya, yo te di esto, ahora tú me debes, tú me tienes que recompensar. No es posible. Yo solamente cito dos pasajes, uno del Antiguo y uno del Nuevo, para que veamos cómo es que enseña la Escritura. Pensemos un poco más en esto. Si el pecador pone su fe para salvarse, y Dios lo escoge sobre la base de esa fe para salvación, entonces yo le pregunto a ustedes algo. ¿A quién le pertenece la gloria en la salvación? ¿A quién le pertenece la gloria en la salvación? Al pecador, porque dio el primer paso. Al pecador y a Cristo, 50-50, 50%, 50%. Entonces yo me salvo a 50% yo me salvé con el 50%. No, la Biblia no enseña eso. Porque hablando de su gloria, el Señor dice en Isaías 42:8, dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no le daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. El Señor no comparte su gloria con nadie. Eso nos enseña la Escritura. Entonces, ¿dónde queda la fe del pecador?
esa obra que Él hace, que en realidad no es una obra del pecador, porque Hebreos enseña que hay una persona que es, dice la Escritura, que Cristo es el autor y el consumador, ¿de qué? De la fe. ¿Dónde dice en la Biblia que el hombre es autor de su propia fe? ¿O qué fe tiene él distinta a la que Cristo, de la que Cristo es autor y consumador? ¿Qué fe es esa? No puede ser una fe salvífica. La única fe salvífica es la de Cristo, la fe perfecta, que aunque sea muy pequeñita, es suficiente para salvar al mayor, al más grande de todos los pecadores. Hay pasajes en la Escritura que nos enseña esto, ¿no? Y la verdad es esa, que la Escritura enseña que el destino eterno del hombre descansa en la voluntad soberana de Dios. Una prueba de ello es que no se enseña en ninguna manera que el Señor reconozca en el pecador ningún mérito, obra o acción, incluida fe salvífica. No leemos ahí que en ninguna parte que la Biblia diga, te felicito por tu fe. Te escogí por tu fe, así, literal. Tu fe es la causa de tu salvación. Al contrario, las páginas de la Biblia nos habla de la voluntad soberana de Dios, incluyendo la salvación del pecador. En Juan 15, 16 dice la Escritura, no me elegisteis vosotros a mí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí. ¿Por qué? Porque nadie puede venir a Cristo si el Padre que le envió no lo atrajere. Esa palabra atraer que está en Juan 6:44, ¿saben qué significa esa palabra atraer? Es del griego helkuo. Es la misma que se utiliza en Juan. Cuando en la pesca milagrosa los apóstoles arrastraban la red, arrastrar. Esa palabra helkuo significa arrastrar. Verifíquelo usted en un diccionario de griego. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastrare, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esa es una muy, muy bella ilustración o traducción del griego al español, para que nosotros podamos ilustrarnos de cómo es el poder de Dios. Dios no quebranta la voluntad del pecador. ¿Saben qué es lo que hace Dios para salvar a un pecador? Dios es espíritu, ¿verdad? Y su obra es espiritual. Dice la Escritura que Él quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne. Eso es algo que nosotros no podemos evitar. Y cuando Dios quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne, eso se llama en la Biblia como regeneración. En la teología se conoce como regeneración o nuevo nacimiento. De tal manera que si tú tienes un corazón de piedra y Cristo te dice, ven a mí, no, yo no voy a ti, yo te aborrezco, yo amo las tinieblas, yo aborrezco la luz, no te quiero, Cristo. Pero cuando Cristo te llama y tienes el corazón de carne y te dice, ven a mí, tú vas. Eso se conoce en la teología como el llamamiento irresistible. El llamamiento irresistible. Hechos 22:14 dice, y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Mire cómo habla ahora de Pablo. Te ha escogido para que conozcas su voluntad. O sea, Dios nos ha escogido. ¿Por qué entendemos la voluntad de Dios aquí en la Escritura? Porque Él nos ha escogido para eso. Él nos ha escogido. Por eso es que Cristo decía, te alabo, Padre, en los cielos, porque has revelado estas cosas a los niños y se la ocultaste a los que creen que son sabios. Es eso, el Señor nos revela. ¿Y nos revela cómo? Acá dice, nos eligió para que nosotros pudiésemos escuchar su voz. Como cuando Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz, sus ovejas oyen su voz. Los cabritos no escuchan su voz. Para que escuches la voz del Señor, tiene que haber primero una operación espiritual que Dios hace en ti.
El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Deuteronomio, también en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículos 7 y 8, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. ¿Quién escogió? ¿Israel escogió a Dios? ¿O Dios escogió a Israel? Dios escogió a Israel. ¿Y qué tenía en especial Israel? No tenía nada. No tenía nada, porque acá dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos. Ustedes no eran nada. Pero así todo Dios puso su amor en ellos y los escogió con un propósito en el Antiguo Testamento. Pues vosotros, dice, erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermanos, somos salvos porque el Señor hace una obra sobrenatural en el corazón nuestro. Cristo cambia nuestra naturaleza para que podamos amarlo. Cristo cambia nuestra naturaleza para poder obedecer voluntariamente el Evangelio. No es porque somos más inteligentes. No somos inteligentes. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio. Nosotros fuimos atraídos por cuerdas de amor, como dice el Salmo, y escuchamos su voz dulce, una voz que no escuchábamos antes, y fuimos irresistiblemente a buscarle para que nos redima, para que nos salve, para que nos limpie de nuestra maldad, pero previamente Él tenía que hacer una obra en nosotros. La Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, la salvación es por gracia y la fe es un medio para recibir la gracia. No somos salvados por fe, somos salvados por gracia. Así lo dice el texto. Y dice, por gracia, por medio de la fe. Y esto, o sea, estas dos cosas, la gracia y la fe, no es de vosotros. Es un don, es un regalo de Dios. Es un regalo. Y añade todavía en Romanos 11:6, dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Hermanos, no es que yo ponga mi fe y la gracia y consigo gracia. Ya no es gracia. Ya no es gracia. Si yo doy el primer paso en la salvación, ya no es gracia. Si yo escojo primero a Dios para que Él me escoja a mí, ya no es gracia. Se llama recompensa por la obra que hizo el pecador. Una obra que es imposible que Él haga. Porque en ninguna parte la Biblia nos enseña a nosotros que los pecadores pueden generar fe salvífica por ellos mismos. Revíselo. Es Cristo quien produce la fe en el pecador. Esa fe salvífica. Por eso, segunda de Tesalonicenses 3:2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, dice, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Bien, en esa parte yo lo voy a dejar ahí. Son argumentos, ¿verdad?, que hacen imposible que verdaderamente se sostenga sobre este versículo esa hipótesis, digo yo, que no es bíblica, que dicen de que Dios te vio, que tú ibas a creer, y como vio que tú creíste, te escogió. O sea, la elección es en base ¿a qué? A obras. Y eso no está en la Biblia. Como les había mencionado en la introducción de esta carta, el apóstol Pedro dirige su epístola a los electos, a los escogidos, ahí dice, ¿no?
Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, le escribe a los electos que se encontraban atravesando por diferentes pruebas debido a la fe en Cristo que ellos tenían. Ellos estaban lejos de su hogar, como también lo estamos nosotros. Nosotros estamos lejos de nuestro hogar, la patria celestial, aunque cada día que pasa nos acercamos más a nuestra morada final. Cada día que pasa nos acercamos más. Y el Señor dijo claramente que los cristianos tendremos aflicciones. Tendremos aflicciones. Las aflicciones que ellos estaban atravesando en ese momento en que Pedro escribe la epístola, habían sido ya profetizadas por el Señor. Las tribulaciones, las pruebas que nosotros atravesamos mientras estamos aquí en la tierra, también han sido profetizadas por el Señor. El Señor dijo claramente que los cristianos tendremos aflicciones mientras estamos atravesando por este mundo, un mundo que es poblado por personas que aborrecen a Cristo y aborrecen la luz de Cristo que brilla en los suyos. El mundo te aborrece porque eres cristiano. El mundo nos aborrece porque somos de Cristo. Miren, en Juan 15, versículos 18 al 20 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y aquí, como habíamos mencionado, hermanos, en la introducción de esta epístola el domingo pasado, el apóstol escribe para traer palabras de consuelo, y esas palabras de consuelo también son palabras para nosotros, que somos afligidos. La persecución no es, hermanos, siempre con una espada filosa y de acero o de metal, no. También hay persecución de lengua. Hablan mal de ti, te calumnian, te persiguen, te difaman, te tratan como malhechor. Esa es la persecución con la lengua, que también existe, ¿no? Y es generalmente nosotros estamos más perseguidos por la lengua, salvo que estemos en un país donde el cristianismo sea prohibido, ¿no? Y ahí tendríamos una persecución con espada, filo de espada. Y en la salutación de esta epístola reconocemos otra palabra. Yo quería que también ahí nos fijemos un momento, ¿no? Una palabra que no debe pasar por alto en este estudio. ¿Cuál es? Santificación. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación. La palabra santificación está ligada a quienes el apóstol le llama electos. Santificación, electos, están juntos. Solamente se le puede llamar santo a un escogido, una vez que el Espíritu Santo aplica los beneficios salvíficos de la cruz a su alma y lo salva. Entonces, la palabra santificación está ligada, está unida a quienes en esta carta y en la Escritura se le llama electos o escogidos de Dios, para resaltar el carácter de ellos, el carácter del cristiano. Los cristianos son santos en toda su manera de vivir. Los cristianos son santos en toda su manera de vivir. Y sin perder de vista, hermanos, la forma como es que el Espíritu Santo les ha utilizado en estos dos versículos, yo quisiera hacer una definición de lo que significa la palabra santo. Y es necesario hacerlo, debido a que las ideologías postmodernas, relativistas y opositoras a la verdad absoluta se han introducido en la iglesia visible. En cierta oportunidad también yo estaba conversando con un profesante de la fe que evidentemente no vivía en santidad. Él era del mundo, hablaba como el mundo, caminaba como el mundo, le gustaba lo que al mundo le gusta, pero decía que era cristiano.
Y yo decía, ¿cómo puede ser eso? No, tú no eres cristiano. Entonces, con él estaba, no le dije así directamente, ¿no? Pero yo quería probarlo y le digo, bueno, tú sabes que la Biblia enseña en Hebreos 12 que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Estás de acuerdo con eso? Por supuesto, me dijo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y lo dijo y yo me sorprendí. Yo decía, wow. Pero inmediatamente vino la respuesta y me dijo, ¿y tú qué entiendes por santidad? Ahora estábamos en una batalla por la definición de la palabra. Y él estaba de acuerdo con lo que el texto decía. Es algo que nadie puede negar, ¿verdad? Una lectura simple, sencilla del texto. A un niño de 5 años lo haces leer el texto y le preguntas, ¿qué dice ahí? Bueno, ahí dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿qué significa santidad para ti, pues? ¿Qué significa santidad para ti? Porque él era un santo. Él iba a los conciertos de rock, bebía cerveza, fumaba habanos, hablaba palabritas ya, ¿no? Que un cristiano no debería, pero él era santo. Él era un santo. Y él iba a ver a Dios porque vivía en santidad. ¿Qué significa ser santo? Ser santo significa ser cortado y separado. Yo no sé si usted ha visto cómo es que cuando cocinan, cuando se cocina, ¿no? Uno está con el cuchillo, corta y separa, ¿no? Cuando está cortando, por ejemplo, el apio, ¿no? Corta y separa, corta, separa. Eso es santo. Cortado y separado, puesto aparte. Eso significa. Somos cortados y separados del mundo. Por eso es que Cristo decía de que Él nos escogió del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque Él nos cortó y nos puso aparte. Nos puso aparte. Somos cortados, separados del mundo, para estar ahora unidos con el Santo de Israel. Con el Santo de Israel, aquel que también es separado del mundo y separado del pecado. Recordemos cómo ha sido la conversión de Isaías en Isaías 6. Cuando él estaba en el templo y de repente vio al Señor en toda su gloria ahí. ¡Ay de mí! Dijo que soy hombre muerto, porque habitando en un pueblo inmundo de labios, mis labios también son inmundos. Él no se creía santo. Seguramente que él era un fariseo también conforme a la ley. Seguramente que él era muy escrupuloso de guardar externamente algunas cosas de la ley, pero cuando lo vio al Señor, su corazón fue confrontado por el pecado y reconoció su pecado. ¡Ay de mí, que soy muerto! Y el versículo 2 nos enseña que esta santificación es la obra del Espíritu Santo. Mire, dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. O sea, es el Espíritu el que santifica. Y el versículo 2 nos enseña eso, y ahora podemos ir entendiendo un poco más. Puede ser ahora que digamos, el Espíritu Santo corta del mundo y de la esclavitud del pecado a ciertos hombres a quienes la Biblia los llama elegidos. Así es como tenemos que leer el texto ahora. Cuando comenzamos a escarbar un poco para ver qué significan las palabras. Eso es lo que es usted, eso es lo que soy yo también. Cortados del mundo, separados para el Señor, separados para rendir culto a Dios, separados para adorar y servir al Señor. ¿Y quién hace esa obra? El Espíritu Santo a todos los que son elegidos, a los elegidos nada más. ¿Y lo hace para qué? Ahí nos dice, para que ellos sean rociados por la sangre de Cristo ¿y qué más? Obedezcan. No existe cristiano que no obedezca. Y cuando nosotros hablamos de obediencia, y surge también otro problema en estos tiempos posmodernos. Que hay que obedecer la ley. No, estamos bajo la gracia. No estamos bajo la ley. ¿Así? No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. ¿Usted cree eso? Esta doctrina, hermanos, no es nueva. Lo que Pedro escribe aquí está en el Antiguo Testamento también. Miren, vamos a leerlo. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto está en Ezequiel capítulo 36, versículos del 24 al 27. Voy a leer. Y la Escritura dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Qué significa eso? Santificación. El Señor te separa. Ahí está diciendo. El Señor nos toma de las naciones y nos recoge de todas las tierras y nos trae a nuestro país. Nos separa. Escoge, nos separa. Nos reúne en un solo lugar. Santificación. Y dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué significa eso? Ser limpiado por la sangre de Cristo. Os daré corazón nuevo. Y mire cómo dice acá: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí está hablando de eso que yo les comentaba. Quita el corazón de piedra, pone el corazón de carne, que es el nuevo nacimiento. Y habla del Espíritu Santo que hace su morada en los elegidos. Y dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y mire, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y acá viene lo más importante. Y yo haré, acá es la palabra de Dios. Y yo haré, dice el Señor, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es eso? Obediencia. ¿A quién? A los electos, a los santificados, a los que son separados, cortados del mundo y traídos al Señor. Por eso que no existe creyente que no obedezca. En estos últimos años, hermanos, han aparecido tanta herejía para tratar de derribar la obediencia del cristiano y vivir así, en esa clase de santidad donde eres del mundo. Una de esas herejías se llama salvación por señorío, dice, ¿no? Si tú lo ves a Cristo como Señor, que tienes que obedecerle, entonces esa es salvación por señorío. Búsquelo usted en Google. Son herejías tremendas. Hombres que defienden el aborrecimiento a la ley, dicen que están bajo la gracia y viven como el mundo. Fuimos escogidos en la eternidad pasada, y cuando el Espíritu Santo aplica a nosotros la salvación de Cristo, ¿qué es lo que hace? Nos quita del mundo, nos santifica, nos hace obedientes y nos regresa al mundo, pero ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso es que te odian, porque el Señor te quita del mundo, te hace un santo y te vuelve a poner en el mundo. Entonces, cuando tú estás en tu trabajo, cuando estás en tu escuela o cuando estás en tu universidad y por ahí alguien cuenta un chiste con groserías, todos se ríen menos tú. ¿Y quién se cree mejor que nosotros? Vamos a la fiesta, ¿no? Ahí va a haber licor, todos van menos tú. ¿Y qué se cree? Te aborrece. El mundo te aborrece. Una vez escuché una historia, no recuerdo de quién, que precisamente se trataba, me parece que estaba involucrado también el presidente de los Estados Unidos, que había salido a jugar golf y había invitado a un creyente para que pase también la tarde con ellos y a otra persona más. Y cuando se va el creyente, el predicador, el amigo del presidente le dice: oye, qué mal me cae esta persona. Y el presidente le dice: ¿por qué? ¿Ha dicho algo que te ha molestado? No, no ha dicho nada, pero sus gestos, su manera de pararse, de hablar, no me gusta. Los creyentes somos elegidos no solo para recibir el perdón. A veces se cree eso. La salvación se trata de que mis pecados son perdonados. No, ahí no, sino también para vivir un nuevo estilo de vida. Así es. Y eso es lo que enseña el texto. Efesios 1, versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mira, acá lo voy a decir más claro. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos,
Por eso es que la elección está ligada a la santidad. Todo santo es un escogido y todo escogido es un santo. No puede alguien que dice, bueno, yo soy escogido, pero no vivo en santidad. Mentira, mentira. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y acá no estoy hablando de una obediencia perfecta. Estamos hablando que no somos esclavos del pecado. Estamos hablando que Cristo, el que comenzó la buena obra, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Cada vez soy más santo, cada vez me separo más del pecado, cada vez mortifico el pecado, como dice Romanos 8:13. Por ello, aunque estamos caminando en esta tierra, rodeados de una humanidad caída en el pecado, una sociedad cada vez más enemiga de Cristo y su evangelio, nosotros somos, como dice Pedro en la epístola, en 1 Pedro 2:9, como dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido por sangre, ¿no? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No, nos quita de las tinieblas y nos pone en la luz que el mundo aborrece. Por eso es que necesitamos consolación. Por eso es que necesitamos ser consolados. Porque nuestra alma se aflige cuando estamos en el mundo. Se aflige y a veces tenemos que orar, creo que todos los días, diciendo, Señor, limpia mis oídos de tanta podredumbre que he escuchado. Limpia mis ojos de tanta podredumbre que he estado viendo. Vivimos en este mundo. ¿Alguna vez usted ha caminado contra la corriente de un río? ¿Alguna vez ha hecho usted eso? Eso mismo somos nosotros. Caminamos contra la corriente de este mundo. Caminamos contra la corriente del pecado. Caminamos contra la corriente de las fábulas del mundo. Caminamos contra todo pensamiento que se levanta contra el Señor. Como dijo Atanasio, si el mundo va contra la verdad, entonces Atanasio va contra el mundo. Esos son los tiempos en el que nosotros vivimos. Nosotros vivimos contra el mundo, igual que Atanasio, contra la corriente de este mundo. Y en ese andar contra la corriente de este mundo, nosotros somos afligidos, somos puestos a prueba. Lloramos cuando vemos, como David dijo, que él lloraba, lágrimas corrían de sus ojos cuando él veía que los hombres no guardaban su ley. Nos afligimos cuando vemos tanta maldad, tanta mentira, tanto engaño en el mundo, tanta perversión, tanta perversión. A mí algo que me llamaba mucho la atención es que creo que en este mes se celebra el Memorial Day, el Día de los Caídos en los Estados Unidos. Es un día, ¿no?, donde ellos hacen una celebración a todos aquellos soldados, ¿no?, que pelearon por la libertad, lucharon por la libertad. Un día. Pero también para el orgullo gay, para el pecado de la homosexualidad, todo un mes. Todo un mes. El mes del orgullo gay, dice. Nosotros vivimos en ese mes. Y eso nos aflige. Y en estos dos versículos que hemos leído, identificamos la obra de las tres personas de la Trinidad. Como ya hemos venido estudiando, los cristianos somos elegidos por el Padre, redimidos y purificados por Cristo y santificados por el Espíritu. Ahí está, la Trinidad. Hablando de Atanasio. Atanasio fue quien hizo una confrontación teológica a Arrio. Arrio es el padre de los testigos de Jehová. Arrio negaba la deidad de Cristo, negaba la Trinidad también. La lucha espiritual contra el mundo necesita el consuelo del Espíritu Santo. La persecución del mundo contra los cristianos también necesita del consuelo de Dios. Ahora, ¿cómo es que consuela el Espíritu Santo a los creyentes? Esa es una buena pregunta. Bueno, primero el Espíritu nos trae paz en medio de las pruebas. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento.
Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que Dios hace eso? ¿Cómo es que esa paz viene a nosotros? El Salmo 119:50 dice, ella, hablando de su palabra, la palabra de las Escrituras, ella es mi consuelo en la aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado, o tu dicho me sostiene, también se puede interpretar. Viene paz a nosotros por medio de las Escrituras. Así es como somos consolados, cuando leemos las promesas del Señor para nosotros. Así es como somos fortalecidos también por el Espíritu Santo. Pero también somos consolados por nuestros hermanos en la fe. Por eso es importante, hermanos, congregar, estar en una iglesia. En 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4 dice la Escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué versículo más bello, hermanos! Nosotros consolamos a los hermanos también. Es algo contrario, ¿no? Yo, cuando el Señor me salvó hace 18 años, el primer libro que yo leí fue uno que hablaba de liderazgo cristiano y lo había escrito Oswald Sanders. Y allí hubo algo que a mí me llamó mucho la atención porque decía, de la iglesia decía que era el único ejército que mataba a sus heridos. Mataba a sus heridos. Y eso para mí era, yo he servido en el ejército. Eso para mí era algo imposible, ¿no? Pero la iglesia está para consolar también. Consolar. Ya para terminar, hermanos, en estos dos versículos el apóstol Pedro pone el cimiento para que los creyentes hallemos consuelo mientras estamos en nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Mientras estemos en la tierra seremos despreciados, seremos perseguidos por nuestra piadosa manera de vivir, porque ponemos a Cristo en primer lugar de nuestras vidas. Por esa razón necesitamos no solamente el consuelo del Espíritu Santo, sino también necesitamos fortaleza espiritual. El Padre nos ha escogido por su soberana y sabia voluntad. Miren ahora, Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados y nuestras maldades, y el Espíritu Santo nos ha santificado y nos conduce en obediencia a Dios. Y por eso es que termina así: gracia y paz sean multiplicadas. Porque todo esto, hermanos, la elección, la redención y la santificación, es la obra trinitaria en nosotros, y es al mismo tiempo la base sobre la cual nosotros tenemos multiplicadas la gracia y la paz. Vamos a orar.